Hay tres verdades principales que vamos a estar repasando a lo largo de todo el capítulo 24 de Lucas. La primera de ellas es que es un relato donde se subraya lo difícil que es para el ser humano ver a Jesús como es en realidad. Tenga eso en mente. Nosotros vemos cómo desde un principio Jesús nace siendo un niño en condiciones muy pobres, pero que estaba llamado a ser el Rey de Dios que liberaría a su pueblo del pecado y que traería todas las promesas de los profetas a la realidad. Y entonces, durante todo el Evangelio de Lucas, nosotros estamos viendo que Cristo está revelando al Padre, está revelando su verdadero carácter, propósito y reino, pero no solo sus enemigos, sino también sus familiares y sus discípulos no logran captar toda la naturaleza espiritual del reino de Dios que trae Jesucristo. En el capítulo 24, ya terminando el libro, aún los discípulos están lidiando con esa limitación de comprender a Cristo como es en realidad. La segunda verdad que vamos a estar viendo a lo largo de este capítulo es que la necesidad de la gracia divina se impone para que nuestros ojos sean abiertos y podamos ver a Cristo desde las Escrituras. Esto es algo fundamental a lo largo del capítulo. Cómo Cristo usa las Escrituras para abrir los ojos de los discípulos, para que ellos entonces puedan comprender quién Él es desde las Escrituras. Y tercera verdad que vamos a estar hablando es que la responsabilidad que tenemos ahora todos nosotros, que ya nuestros ojos han sido abiertos, es contar en todas las naciones quién es Cristo y el medio de salvación que es su cruz, y que todo aquel que cree en Él y se arrepiente de sus pecados puede reconciliarse con Dios. Entonces, si son tres palabras fundamentales que quiero hablarles esta, una es que la realidad que Jesús es quien dice ser. Dos, la necesidad que tenemos nosotros de gracia divina para comprenderlo a Él desde las Escrituras. Y tres, la responsabilidad que tenemos todos ahora que le hemos conocido de darle a conocer. Bueno, ante todo se impone que hablemos del evento. ¿Cuál es el evento? Cristo resucitó. Cristo vive. Él es el vencedor. Aleluya. En el versículo 2 y 4, nosotros tenemos a las mujeres que Giovanni nos leyó en el devocional, que fueron a preparar el cuerpo, darle esa conservación necesaria para que le durara el cuerpo mucho, para tenerlo como un lugar donde vamos a recordar lo que nos enseñó un día Jesús, la experiencia que tuvimos, las comidas que tuvimos. Es como aquel punto de encuentro recurrente que cualquier persona quiere conservar con un ser querido que ha partido, porque dice, ¿sabe qué? Al menos sé que allí está su cuerpo. El cuerpo es algo valiosísimo. Aunque sabemos que la persona ya no esté allí, aún queremos guardar el cuerpo. Y es tan importante el cuerpo que cuando el army va a la batalla, ellos, aunque perdieron a un soldado, él quiere regresarlo a casa para entregarlo a la familia y poder decir, ¿sabe qué? Allí tiene un cuerpo. Bueno, las mujeres, como parte del discipulado de Cristo, querían conservar ese cuerpo el mayor tiempo posible. Por eso, aunque descansaron el sábado, bien tempranito en la mañana, prepararon todas las cosas necesarias para conservar ese cuerpo. ¡Qué sorpresa, hermano! ¡Qué sorpresa! Ella preocupada de quién iba a moverle la piedra, y cuando llegan al sepulcro, la piedra ya está movida. Pero esas mujeres necesitaron algo de fe, porque iban a conservar un cuerpo que estaba detrás de una piedra que ella no podía mover, pero aún así decidieron ir. Y porque entonces fueron las primeras en ver una tumba vacía. Y unos ángeles que le dijeron, ¿por qué buscan de entre los muertos al que vive? Ese es el evento, la realidad histórica. Cristo resucitó.
Y cuando decimos que Cristo resucitó, no estamos pensando en que resucitó en la mente y en el recuerdo de los que confían en Él y le amaron. No estamos diciendo tampoco de que Él estuvo moribundo y que después, cuando todos le dimos por muerto, resucitó. Como cuando alguien tiene una enfermedad grave o un accidente que dice, ¿sabe qué? De esta no se salva. Y después le vemos levantarse del peligro y dice, ¿sabe qué? Nació de nuevo, resucitó. No, Cristo murió. Y ayer en South Point, Elizabeth nos estaba hablando de la necesidad del sábado. ¿Por qué Cristo no resucitó el mismo viernes? ¿Por qué no lo resucitó en la mañana del sábado? No, porque tenía que dar evidencia a Dios que realmente estaba muerto. Y que si Él no intervenía, ese cuerpo iba a mantenerse allí muerto. Porque Él no se debilitó, Él no perdió líquido, Él no perdió suficiente sangre. No. Él murió. Si Él estuviera casi muerto, como alguien casi muerto iba a mover una piedra de al menos 2 toneladas? Si 2 mujeres no pueden hacerlo, ¿qué pudiera hacerlo? Alguien debilitado, cercano a la muerte. Entonces, Él murió. Porque la paga del pecado es muerte. Y Él tomó nuestro lugar dando su vida para que nosotros, muertos en nuestros pecados, poniendo nuestra fe en Él, tuviéramos vida en su nombre. Cristo murió, pero Cristo resucitó. Y Él resucitó no solo en espíritu, no que se levantó su espíritu y que vive delante de Dios, no, su cuerpo, su mismo cuerpo se levantó. Cuando Pedro escuchó a las mujeres, él también fue a ver la tumba y dice que comprendió que las mujeres tenían una historia verídica. La tumba estaba vacía. Ahora, los discípulos que iban caminando a Emaús tuvieron a Cristo caminando con ellos al lado. Durante 11 kilómetros estuvieron hablando con Cristo. Cristo estaba vivo, Cristo estaba consciente, Cristo estaba tomando iniciativa, tenía liderazgo, tenía poder, tenía su propia identidad, tenía conciencia. Era el mismo Cristo vivo. Y cuando al final del capítulo Jesús se presenta a los discípulos, dice: paz a ustedes. Paz a ustedes. Yo mismo soy. Ellos pensaron que era un espíritu, pero Jesús dijo: no. Toquen mi cuerpo. Toquen mis manos. Metan sus manos en el costado. Es más, denme algo de comer. Es decir, que era un cuerpo humano. El mismo cuerpo de Cristo. El mismo maestro entre ellos. Pero algo curioso nos da entonces Juan. Juan dice que Cristo se presentó con sus discípulos cuando las puertas aún estaban cerradas. Lo que nos da a entender que ese cuerpo era humano, pero que tenía un estado de glorificación. Ahora, tenía nuevos atributos ese cuerpo. Era un cuerpo glorificado que podría ser ascendido al cielo de Dios para habitar en el estado glorioso de la presencia de Dios. Ahora, este es el hecho que hoy celebramos. Cristo resucitó. Ahora, ¿qué significa eso para nosotros? Bueno, si Cristo resucitó, nosotros podemos decir que su sacrificio del viernes fue aceptado delante de Dios. Así como un sacerdote entraba con un cordero al lugar santísimo y luego cuando salía vivo del lugar santísimo era testimonio de que su sacrificio fue aceptado y proclamaba perdón por una nueva etapa para el pueblo de Israel, nosotros podemos decir que Cristo entró en el lugar santísimo de Dios, pero no con la sangre de un cordero ajena, sino con su propia sangre. Y al resucitar de entre los muertos, podemos aplaudir y dar gloria diciendo: Cristo ofreció su sacrificio y el sacrificio de él fue aceptado. Fue aceptado. Si él resucitó, quiere decir también que él tiene poder sobre la muerte. Y no solamente la muerte física. El concepto de muerte bíblica es este:
estado de separación. Ese es el concepto sencillo de muerte en la Biblia. Estado de separación. ¿Por qué? Cuando el hombre está vivo, pero quebranta la ley de Dios, su alma muere. Y fue lo que Dios le dijo a Adán y a Eva en Edén. El día que comieres de este árbol, ciertamente morirás. Y ellos permanecieron vivos, pero su alma murió. ¿Por qué? Porque su alma se separó, se distanció de Dios. Ahora, consecuencia del pecado es también la muerte física. ¿Y qué es la muerte física? Es la separación ahora del alma del cuerpo. Es decir, nuestra alma va a Dios y el cuerpo vuelve al polvo de donde se formó. Una vez más, la palabra clave allí es separación. Pero hay una muerte segunda. Y esa muerte segunda es el destino eterno de aquellos que no se reconcilian con Dios mientras están vivos. Ese lugar de tormento que la Biblia llama infierno es un estado definitivo de separación, donde, según Lucas capítulo 17, el propio Jesús en la parábola de Lázaro dice que hay un abismo tan grande entre la presencia de Dios y el estado de condenación que no puede pasar uno de un lado a otro, ni para rescatar ni para consolar. Es un estado determinado para siempre de separación, donde allí no hay presencia alguna de Dios. Pero Cristo resucitó. Cristo venció la muerte. Y si Él venció la muerte, Él dice que Él tiene potestad sobre el imperio de la muerte. De tal manera que si tú vives, pero tu alma ha muerto porque estás en enemistad con Dios, Él puede hoy impartir vida a tu corazón, resucitar tu alma y reconciliarte con Dios. Él puede dar vida a tu espíritu si pones tu fe en Él. Ahora, nosotros vemos que durante los evangelios Jesús también resucitó muerto físico. Aquella viuda de Naín que lloraba por su único hijo muerto, Jesús pasó cerca del cetro y le tocó el cetro y el niño se levantó y se lo volvió vivo a su madre, porque Él tiene poder sobre la muerte física. Ahora bien, Jesús no interviene en el destino de tu alma una vez que tú has muerto, porque el tiempo de gracia ha terminado. Cuando tú mueres físicamente, si tú no te has reconciliado con Dios, no hay momento allí en que Cristo te rescate. No hay un estado intermedio de esperanza, tal cosa como el purgatorio, donde aún el alma puede volverse a Dios. No. Hoy Cristo tiene poder sobre tu muerte espiritual. Y Él puede hoy reconciliarte con Él. Pero el día que parta de este mundo, ya no habrá más oportunidad. Ahora, todos aquellos que nos hemos reconciliado con Dios por medio de la fe en Cristo, el día que partamos de este mundo, al lado derecho del Padre, tendremos al Cristo sonriente, diciendo: este es mi Hijo, por Él morí yo. Él murió fiel a su fe, perseveró en la gracia hasta el fin. Él es mío. Y por Cristo ser nuestro mediador, nuestro intercesor, por su muerte, por su gracia, por ser el nuestro abogado ante el Padre, entraremos a las calles celestiales victoriosos con un canto de victoria. Aleluya, aleluya. La muerte no es el fin para el creyente. ¿Saben cómo habla la Biblia acerca del estado de muerte de los creyentes? Simplemente durmió. Durmió. ¿Por qué? Porque queda otra buena noticia. Y es que aunque en el momento que morimos vamos a Dios, el cuerpo queda con nosotros en tierra, pero un día, cuando Cristo vuelva, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, que no importa que te hayan cremado, no importa que te hayan picado en pedacitos y echado en el océano, donde quiera que haya estado tu cuerpo, por el poder de la palabra de Cristo, tu cuerpo se levantará y resucitará. Aleluya.
Y la esperanza de eso, la garantía de eso, es que Cristo murió y no vio corrupción. Y ese mismo cuerpo de Cristo fue el que resucitó para entrar al cielo. Yo no puedo explicarle esto, pero esto es lo que dice la Biblia. Tu alma queda como media desnuda. No sé cómo decirlo de otra forma, pero está en la presencia de Dios, esperando que tu cuerpo sea resucitado para ser revestido con ese cuerpo. Porque Dios va a levantar ese cuerpo. Y cuando Dios levante ese cuerpo y resucite ese cuerpo, dice la Biblia, allí no va a haber más problemas con arrugas, no va a haber problemas más con artritis, no va a haber problema de catarata ni de ninguna dolencia, porque será cuerpo glorificado para vivir para siempre con Dios. Gracias, gracias a Cristo, gracias Señor. Ahora, este fue el evento, estas son todas las promesas, esto es lo que deberíamos nosotros sostenernos en confianza. Veamos cuál era la problemática de los discípulos. ¿Cómo lidiaron los discípulos con esta realidad de la resurrección? Pero ¿cómo lidiaron con eso? Bueno, déjame avanzar, que esta es la palabra que pudiera resumirlo. Lidiaron con incredulidad. Y porque no creían, entonces, veamos este universo de sentimientos, de actitudes y de turbación interior que ellos estaban experimentando. Recorran conmigo, por favor. Versículo 4 dice, las mujeres se preguntaban, ¿qué habrá pasado? Hoy leemos el relato y dice, pero por supuesto Cristo resucitó, la tumba está vacía. Y cuando ellos ven la tumba vacía, la mujer dice, el maestro no está. ¿Dónde estará el cuerpo? Otro evangelio, el evangelio de Juan, dice que se le acercó Cristo y María llorando dice, maestro, perdóname, Señor, pero no Señor con mayúscula, era el jardinero, el hortelano. Si tú te llevaste el cuerpo, por favor, devuélvemelo. Ve la tumba vacía. Lo que debería decir es, un muerto estaba allí, la tumba está vacía. Él dijo que Cristo resucitó. No. Eso es demasiado bueno para ser verdad. ¿Qué habrá pasado? Esto está extraño. Veamos el versículo 11. Las mujeres fueron a donde estaban los 11, los discípulos. Y les cuenta todo lo que ha pasado. Le cuenta hasta del ángel. Nueva Versión Internacional las lleva a raya. Dice que los apóstoles pensaron que esas eran tonterías de mujeres. Estas mujeres, mira que hablan cosas. Los discípulos dijeron, tumba vacía. Todos ellos pensaron que era cuestión de mujeres. Mitos. Chisme. Demasiado bueno para ser verdad. No importa. Déjame ir a ver. Déjame chequear, dice Pedro. Y él fue y vio la tumba vacía. Y no estaba el maestro. Y regresó a casa medio extrañado. Qué extraño. Aquí está pasando algo. Pero no comprenden. No tienen fe, no dan gracia, no celebran, simplemente, óyeme, están pasando cosas extrañas aquí. Pedro estaba extrañado. Ahora, los dos discípulos que están de camino a Maús, una ciudad pequeña que está a 11 kilómetros de distancia de Jerusalén, Jesús mismo está caminando con ellos y Jesús le está diciendo, ¿qué discuten entre ustedes? ¿Por qué esa algarabía? ¿Por qué esa turbación? Y ellos, uno de ellos se mira, le ve, pero no le ve, y cabizbajo dice, tú eres el único extranjero que no sabe lo que ha pasado en estos días en Jerusalén. Dice Lucas, en Nueva Versión Internacional, que él estaba cabizbajo, sin esperanza, desalentado, deprimido, triste, profundamente. Pero la cosa se pone mejor todavía, diría yo peor.
en el versículo 37, cuando Jesús ya se presenta a sus discípulos, a todos a la vez, viéndole, se asustaron porque pensaban que era un fantasma, un espíritu. Ellos se erizaron, se escalofriaron. ¿Quién es esto? Ya le estaban viendo, ya la estaban escuchando, y aún así pensaban que era una aparición del mundo espiritual. Amado hermano, ¿en qué problema nos mete la incredulidad? ¿En qué problemas nos mete la incredulidad? Cristo vivo, Cristo hablando, caminando, Cristo con ellos, en medio de ellos, y aún así no puede superar la tristeza de sus circunstancias pasadas, porque no han creído aún. Amado hermano, el Señor ha hecho todas las cosas posibles para nosotros. Todas las promesas de Dios para ti hoy son en Cristo, sí y amén. El Señor está contigo. Si tú le amas, si tú guardas sus mandamientos, el Señor está contigo. Y el Señor dice: yo soy tu pastor, nada te faltará. Y Él dice también: mía es la venganza, yo pagaré. Y Él dice también: no podrán hacerte frente ninguno de los días de tu vida, porque como estaré contigo también. Y hay tantas promesas. No temas porque yo te ayudo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, cuando pasamos por circunstancias difíciles, cualquiera que sean, hay razones para entristecerse. Hay razones a veces hasta para llorar. Hay razones a veces para desanimarse. Pero eso no puede dominarnos. Eso no es para siempre. ¿Por qué? Nosotros debemos recordar que mayor que esta enfermedad, mayor que esta necesidad, mayor que estos enemigos, mayor que esta circunstancia difícil, mayor que el pecado, es el poder de Cristo, vivo y resucitado. Ese poder ahora habita en mí y por medio de Él yo también tengo victoria en Él. Gloria a Dios. Pero necesitamos ejercer fe en lo que Él ya dijo. Porque divorciado de la fe, no importa el banco de promesas que tú tienes, si no puedes hacer uso de esas riquezas que ya tienes en Cristo. Tú necesitas creerlo. Que lo bueno de Dios ya está a tu favor por su gracia. ¿Puedes decir amén? Entonces, ¿cuál es la solución para esa problemática de los discípulos? Una palabra: revelación. Revelación. Y esto es uno de los datos más interesantes en todo el capítulo. Porque hay una incapacidad de los discípulos de comprender la realidad, de ver la realidad desde la perspectiva de Dios. Ellos están aferrados, esclavos, a ver, a valorar, a juzgar, a discernir las cosas desde perspectiva humana, olvidando las profecías, olvidando las escrituras, olvidando las enseñanzas de Cristo, aferrado a su propio sentido de interpretación de la vida. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Que Dios abra los ojos. Necesitamos la gracia divina que nos abra los ojos desde las escrituras para comprender las cosas desde otra perspectiva, para vivir a plenitud la herencia que ya Cristo compró para nosotros. Es como cuando en Navidad tú tienes tu arbolito, tienes tus regalos. Los regalos ya son tuyos. Llega el 25 y lo único que necesitas, ¿qué cosa es? Abrirlo, correr el velo, correr el celofán, quitar el papel para poderlo ver y entonces poderlo disfrutar. Bueno, déjame decirle que por la sangre de Cristo, el poder de su muerte y de su resurrección, todos los tesoros de la gracia de Dios ya son tuyos por la fe en Él.
pero tú no vas a hacer uso de esas promesas, tú no vas a hacer uso de esas bendiciones, tú no vas a vivir esas realidades espirituales como digno del Evangelio de Dios hasta que tú no tengas fe para abrir el tesoro de la palabra de Dios, disfrutarla, maravillarte, asombrarte, deleitarte en ella y entonces atesorarla para tu vida. Dicho esto, veámoslos en el mismo capítulo. Cuando los ángeles le dijeron a las mujeres, recuerden las palabras de Jesús, que Él les dijo que era necesario que Él padeciera, muriera, también era necesario que Él resucitara. Y en el versículo del 6 al 8 dice así, que las mujeres entonces recordaron. ¿Qué es lo que usó el ángel para rescatarla y abrir sus ojos? Decirle, recuerden las palabras de Jesús. Palabra de Dios. Ahora, ¿qué pudiéramos decir de los discípulos que iban rumbo a Emaús? Déjame decirle que en los versículos 19 al 24, ellos tienen toda la información correcta. Toda la información correcta. ¿Ok? Ellos tienen el conocimiento correcto. Ellos saben que Jesús es de Nazaret, que era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y que los jefes y sacerdotes lo entregaron condenándolo a la muerte y lo crucificaron. También están en lo correcto de que habían puesto en él sus esperanzas de que él redimiría a Israel, porque por cierto, él lo hizo. Pero, dicen ellos, ya hace 3 días que esto sucedió, como diciendo, nuestras esperanzas han sido frustradas. Voy a dejarlo allí. ¿Cómo es que ellos, teniendo la información correcta, aún así pueden decir, no tenemos esperanza? Muy bien, hermano. Pero ¿cómo teniendo una información correcta no pueden tener esperanza? Es más, para sumarle a eso, ellos dicen, y se nos vinieron noticias de unas mujeres de que fueron al sepulcro y el sepulcro estaba vacío. Pero ellos seguían sin esperanza. Amado hermano, esto a mí me asusta. Déjeme decirle por qué. Porque yo puedo leer la Biblia. Puedo leer la Biblia, puedo memorizar la Biblia y aún así no hacerme clic en el Evangelio. Yo puedo estar en el mismo salón, escuchando el mismo Evangelio, la misma enseñanza, la misma exposición de otros y que a mí no se me alumbre el bombillo. ¿Por qué? Por no tener fe en la palabra que se me está enseñando. Y si no tenemos fe en la palabra que se te enseña, si tú no depositas tu confianza en decir, eso es veraz, eso es digno de que yo me consagre a ese evangelio, yo debo responder y vivir a eso, yo debo obedecer a eso. Si tú no asientes con un amén a la palabra que se te enseña, el evangelio no te va a hacer un clic, porque la fe es lo que abre la puerta al reino de Dios. No solamente para entrar, sino para seguir abriendo camino a nuevas experiencias espirituales. Lo que siempre te va a detener en tu trato con Dios, lo que siempre va a impedir que tú avances a un nuevo nivel espiritual, es tu falta de fe. Cuando tropiezas con una promesa, cuando tropiezas con una enseñanza que no la crees. Tú dices, ¿sabes qué? Esto es bonito, pero no es para mí. Esto es verdad, pero fue verdad en el primer siglo. Esto es verdad, pero no para una sociedad capitalista. Esto es verdad, pero no para mí ahora. Esto es bueno, pero déjame decirle, no estoy dispuesto a. Cada vez que tú haces eso, que tú recibes la palabra y tú no respondes con fe, tus ojos quedan velados. Porque lo único que puede abrirnos los ojos es la palabra de Dios.
cuando ponemos en ella nuestra confianza. Dice también en los versículos 44 al 46 que cuando Jesús se presenta a los 11, a la vez dice que Él le dijo: recuerden las Escrituras, lo que hablaron de mí los profetas. Versículos 44 al 46. Lo que estaba escrito de mí en los salmos, en los profetas, en la ley. Recuerden las Escrituras. Y yo creo que aunque Jesús ahí mismo podía citar, aunque Jesús mismo podía explicarle con sus propias palabras, Él estaba siendo intencional, dejándonos a nosotros, la iglesia del Nuevo Testamento, un modelo. Y es: acudan a las Escrituras. Recuerden las Escrituras. Ánclense en las Escrituras. Pongan como fundamento de su vida las Escrituras. Porque cuando la olvidamos, la ignoramos, no la creemos, la abandonamos, es cuando entonces todo el mundo del enemigo se volca contra nosotros y no tenemos armas que nos defiendan. Recuerden que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Y que Cristo, cada vez que venía Satanás, dice: Cristo está. Y es por medio de la palabra que tenemos victoria. Ahora, esos discípulos fueron rescatados de su incredulidad por la enseñanza bíblica de Cristo. Ahora sus ojos son abiertos. Y cuando sus ojos son abiertos, ellos adquieren una responsabilidad. Todos nosotros, cuyos ojos han sido abiertos, tenemos una responsabilidad. Y esta es mi última idea. La responsabilidad de los discípulos. Una palabra: testificar. Testificar. Cuando las mujeres escucharon al ángel, regresaron contándole a los 11: el maestro vive. Cuando los discípulos de Emaús comprendieron que estaban sentados con Cristo, inmediatamente caminaron 11 kilómetros de regreso para contarle a los demás discípulos. La sorpresa es que cuando ellos entraron en casa, ellos mismos estaban testificándose unos a otros, diciendo: el maestro vive. Se le presentó a Pedro. Ahora, lo más interesante para mí, terminando el capítulo, está en los versículos 47 al 49. Por favor, vayan allí. 47 al 49 de Lucas. Jesús está dándole esta comisión a los discípulos. Él dijo que en su nombre prediquemos. Cuando Jesús dice que en su nombre, Él quiere decir, como Él tiene todo poder y toda autoridad, respaldado por su autoridad, vayamos a predicar. Lo segundo, ¿qué es lo que tenemos que predicar? Perdón de pecado por medio de la fe y del arrepentimiento. El perdón de Dios se ofrece solo con esta condición: si el pecador cree y se arrepiente. El perdón de Dios es incondicional en el sentido que el hombre no tiene que pagar, pero no es incondicional en el sentido que no requiera respuesta. Sí, se requiere una respuesta. El hombre es responsable de creer y de arrepentirse. Por eso nosotros ofrecemos el Evangelio, pero cada vez que ofrecemos el Evangelio, esperamos esa respuesta del hombre. Ahora, ¿dónde debemos hacer esto? Desde donde estamos, en Miami, en todas las naciones. No solo por hacer discípulos en Miami hemos cumplido la razón de ser de MCC. La razón de ser de iglesia es hacer discípulos en todas las naciones. Ahora, ¿cómo podremos hacer esto? Dice Cristo: yo les voy a enviar la promesa del Padre. Yo les voy a investir con poder de lo alto. Y es aquí donde nosotros debemos recordar que todo lo que Jesús hizo, ahora la iglesia puede hacerlo, debe hacerlo.
bajo la misma facultad y poder que hizo posible el poder del ministerio de Cristo. ¿Quién fue? El Espíritu Santo. Y ustedes pueden recordar las palabras de Jesús ahora en Hechos, capítulo 1, versículo 8, que es como pasar la hoja y entrar en la próxima etapa. Jesús dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. El poder del Espíritu lo recibimos no para tener una promoción en el trabajo, no para tener un mejor cheque, no para tener más habilidad y congraciarnos socialmente, no. El poder del Espíritu lo hemos recibido por esta tarea para testificar de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Y mientras vayamos a hacerlo, no importa cuántas sean tus limitaciones, ya sea de conocimiento, de habilidades, de facultades, de oportunidades, no importa, el Espíritu de Dios hará todas las cosas posibles mientras tú vayas con esta intención: dar fama al nombre de Cristo. Aleluya. Qué precioso termina el capítulo. Dice así, versículo del 50 al 53. Después los llevó Jesús hasta Betania. Allí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Entonces ellos lo adoraron. Luego regresaron a Jerusalén con gran alegría y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. ¿Puedes decir amén? Wow, hermano, qué manera más preciosa, qué cierre más precioso, el de Cristo en primer lugar y el de Lucas al narrarlo. Los llevó ya no como incrédulos, ya entre ellos no había turbación, no había extrañezas, no había tristeza, desesperanza, desánimo. No, ya ellos estaban caminando con el Maestro, fortalecidos por su enseñanza, por las Escrituras. Y por eso le adoraron. Y estaban llenos de alegría, porque habían comprendido que su Cristo estaba vivo, resucitado y reinaba. Y que ahora nosotros, su iglesia, bajo su reinado, debemos ir a todas las naciones, extendiendo ese reino por el cual Cristo murió y resucitó. Sí, amado hermano, este pasaje, como le decía al principio, nos subraya la necesidad de que nosotros veamos a Cristo no desde nuestra interpretación humana o histórica, sino como quien es en realidad: el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el siervo sufriente, pero el Rey victorioso sobre la muerte y Satanás. Subraya la necesidad que tenemos de las Escrituras, de depender de la Biblia día tras día, porque solo ella puede abrirnos los ojos para comprender a Cristo y su propósito para nosotros. Y nuestra responsabilidad en que una vez que hemos conocido a Cristo y una vez que hemos aprendido de Él algo, debemos dar testimonio de aquello que ya hemos recibido. Como dijo Jesús, de gracia hemos recibido, dad de gracia. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra, que siempre es luz a nuestros ojos, lumbrera a nuestro camino. Siempre, Señor. Gracias. Gracias. Porque cuando hemos estado tristes, cabizbajos, sin esperanza, tu palabra viene a nosotros para rescatarnos. Tú no nos dejas sombríos. Tú no nos dejas abandonados. Jamás, Señor. Gracias. Padre mío, pedimos que la palabra de hoy durante toda la semana siga insistiendo en nuestro corazón, liberándonos a nosotros, Señor,
para poder alzarnos sobre nuestras circunstancias y tener victoria en Cristo. Padre mío, danos la oportunidad por tu Espíritu de testificar de la vida de Jesús. Padre Santo, que al hablar de Cristo, otros puedan creer y otros puedan ser salvados. En el nombre de Jesús. Amén.